¿Puede un cristiano tomar una cerveza? ¿Puede un cristiano tomar un trago de alcohol? ¿Puede un cristiano fumar? Estaremos hablando, buscando la respuesta a esas preguntas. Entendemos que la Biblia no nos da una prohibición clara que diga no fume, no tome alcohol. Me parece que el tema debe de abordarse y considerar los principios bíblicos y morales de Dios para poder entender si es lícito para un cristiano beberse un trago, una cerveza o encender un cigarro, por lo cual vamos a auxiliarnos de la Biblia, la palabra de Dios, la cual siempre es nuestra herramienta para poder entender lo que es transgresión. Transgresión a la palabra de Dios es pecado. Transgresión a la voluntad de Dios es pecado. Transgresión a un principio de vida es pecado. Entonces, entendemos que el pecado es transgresión a la ley. De esa manera, vamos nosotros hoy, en esta oportunidad, esperando que haya una claridad para poder entender lo que es una vida pasada y una nueva vida en Cristo, que nos permita abrir la palabra de Dios para entender dentro de nuestros corazones lo que Dios desea que como cristianos hagamos. El otro día estaba conversando con un pastor de una misión denominacional. El pastor manejaba la idea de que tomarse una cerveza no es pecado. Me decía él, lo que está prohibido es emborracharse, pero una cerveza, un trago, puedes tomártelo. Supongo que un cigarro también se podía encender. No le pregunté, pero me citó la escritura donde decía pues que lo que prohibido está es emborracharse. Entonces, ese es un entendimiento de una persona que pues con un tiempo después, ese mismo pastor supe yo de que después no solo se tomó una, se tomó 6, después dice que se tomó 12, se tomó 18 cervezas. Y es que venimos luchando contra la carne, contra el anhelo, contra los deseos de la carne. Y si los alimentamos, por muy poco que los alimentemos, creo yo que eso va a causar daños. Entonces, entendí que el hecho de tomarse una cerveza llevó a ese pastor a un mal camino. También he escuchado a algunos pastores, a unos sacerdotes católicos que en las redes sociales sostienen de que se puede beber, se puede tomar, que no hay problema, una no es ninguna. Y bueno, como cristiano, entonces empecé a considerar, ¿qué hago ahora? Abrí la Biblia y encontré principios espirituales, bíblicos, de vida. La Biblia es el libro que nos ayuda a entender, a tener una vida agradable a los ojos de Dios. Entonces, me di cuenta que estaban equivocados ellos
puesto que los principios de vida me llevan a entender que todo es lícito para el cristiano, pero hay cosas que no son convenientes. Si yo estoy trabajando para hacer un templo para Dios, el tomarme una cerveza no me va a edificar ni me va a ayudar. El tomarme una copa de alcohol no me va a ayudar. Encender un cigarro no me va a ayudar para el propósito de tener un templo para el Señor. Entonces, si estamos queriendo construir el templo para el Señor, dedicarlo, entonces vemos que tanto tomar alcohol como fumar no nos conviene. La Biblia no lo prohíbe, pero es lícito. Pero si estoy trabajando en construir un templo para Dios, no me conviene. Por lo cual, tomarse una cerveza, encender un cigarro, están equivocados. No se debe de hacer. No es conveniente. Ahora, en nuestro tiempo, de tomarse una cerveza, de tomarse un trago de alcohol o fumarse un cigarro, en nuestra sociedad, hoy el hecho de encender un cigarro, tomarse una cerveza, tomarse un trago de alcohol, es para gente de buenas costumbres. La gente de sociedad acostumbra a tomarse un cigarro, tomar alcohol, encender un cigarro. Entonces, le da distinción, le da caché, les da toque, los hace verse cool. Entonces, como decimos aquí en El Salvador, ¿verdad? Eso es chivo, ¿va? Bueno, el punto es de que de repente dice por ahí alguien fumarse un buen habano cubano, es algo bueno. Aquí es donde nosotros, en nuestros días, actualmente, como cristianos, venimos y debemos confrontar y ver esta actividad de tomarse un trago, una cerveza, fumarse un cigarro y ver que pues no están haciendo lo que se debe de hacer. Si usted lo hace como cristiano, no creo yo que sea adecuado. Mucha gente abre la Biblia y dice, vení para acá. ¿Cómo es eso? Aquí en la Biblia no dice no fumarás, no dice no beberás alcohol. Al contrario, aquí dice que Jesús les dio alcohol a un montón y que todos tomaron y que estaba bien bueno. Entonces, es más, eso no está en los 10 mandamientos, dicen. Entonces, claramente pues diré que no hay un lugar explícito donde exista una prohibición, ¿verdad? Pero el hecho de tomar y encender cigarros, si no hay algo explícito, entonces, si no hay algo explícito, entonces ellos dicen, bueno, entonces, ¿en qué estamos? Nosotros como cristianos podemos ver esto y decir, bueno, tomarse un trago, encender un cigarro. Lo que debemos evitar, dicen ellos, es la borrachera. Lo que debemos evitar es que nos domine, porque el cigarro tiene nicotina y la nicotina es muy adictiva. Entonces, la gente que no es cristiana quiere pues, viene y cuestiona estas cosas, dice, bueno, eso no, yo no lo veo prohibido en la Biblia, y bueno,
¿Qué podemos decirles a ellos? Ahora ellos están viendo con ojos naturales, con conocimiento natural humano, ¿entiende? Entonces debemos llevarlos en primera instancia a donde ellos, con sus ojos naturales, con su conocimiento natural, con sentido humano común, puedan entender algo. El caso es que la ciencia médica ha investigado el daño que causa el alcohol y el cigarro al ser humano. Entonces, tanto el alcoholismo como el tabaquismo son hábitos que dañan la salud del ser humano. A través de la prueba científica podemos determinar que el hecho de fumar produce cáncer y el alcohol, enfermedades hepáticas como la fibrosis, y de esa manera causan un daño, o sea, con sentido común, con conocimiento natural. Cualquier persona puede decidir no fumar y no tomar al conocer el simple hecho de que daña la salud. Entonces, bueno, y eso sin ser religiosos, sin ser, como se llama, cristianos, simplemente por el hecho de ser razonables o personas con un buen entendimiento de cómo vivir la vida mejor, decidir no tomarse la cerveza, no tomar el alcohol, no encender el cigarro. Entonces vemos que vamos avanzando y vemos cómo es que simplemente así vemos que es dañino. Ahora la pregunta para que nos hacen, mire, ¿y cómo es posible que Dios, siendo Dios, y Dios es bueno, y Dios siendo bueno, crea una planta tan dañina como el tabaco, por ejemplo, y además causa cáncer, está matando a tantas personas? ¿Cómo es posible que Dios haga eso hoy en la tierra? La Biblia habla de Génesis 1, versículo 31, dice que Dios llamó a lo creado bueno. Entonces Dios vio toda la creación, contempló todo lo que Él hizo, y todo lo que vio era bueno. Ahí Él no vio nada malo, todo estaba bien, todo estaba dentro de su voluntad, en la revelación. Entonces, esto es interesante, verlo a lo que Dios llamó bueno. Bueno, note usted que cuando dice bueno, incluye la planta de tabaco, que estaban buenas. Era buena en el orden de Dios, ahí que estuviera esa planta, bajo su voluntad, como creador. Él dice, no, esto está bueno que esté allí, eso, no hay problema. Está en mi orden, en mi voluntad. Entonces el creador vio todo y dijo, está bien, está bueno. Ahora, pero cuando se salió del lugar donde era bueno, es cuando sale de su voluntad. Cuando Adán y Eva desobedecen el mandato que Dios les dio específico de no tocar el árbol. De esa manera entregaron la creación a Satanás y entró la muerte. Vendieron sus demonios e introdujeron la enseñanza a la humanidad de fumar y el uso de esa planta para un placer. Entonces lo que debemos de saber en realidad es de que para poder hablar si es lícito o no es lícito para un cristiano el beber y el fumar, debemos encontrar en la Biblia explícitamente escrituras claras que con limpieza, sin interpretación, nos digan eso de que no debes de fumar y no debes de tomar cerveza. Entonces, y queremos de observar a una obediencia para vida santa
para la edificación del cuerpo de Cristo. Buscar un buen entendimiento. La Biblia dice que el pecado es la transgresión a la ley, y la ley es la palabra de Dios. Dio Dios a su pueblo su palabra para obedecerla. Entonces, la transgresión a la palabra de Dios es pecado. Ahora, pecado implica necesariamente que debe de haber una transgresión a la voluntad de Dios. Y si la palabra de Dios existe y hay un principio de vida que esté marcado ahí en las Escrituras, que nos muestre que vamos en contra de la vida, estos principios espirituales de vida, los cuales deben de ser respetados, puesto que son para producir la vida. Primera de Corintios 6, versículos del 16 al 20, ahí encontramos un principio de vida, y dice que nosotros somos templo de Dios. Amén. Como cristianos llegamos a ser templo del Dios Altísimo. ¿Es eso correcto? Entonces, si somos templo de Dios, debemos procurar las cosas que nos edifican en la construcción del templo, y no aquellas cosas que destruyen el templo de Dios. ¿Por qué? Porque debemos de cuidar el templo de Dios, porque no es nuestro, sino que es de Él, es de Dios. La acción de fumar, la acción de tomarse una cerveza, alcohol, el hecho mismo de ver pornografía, implica profanar el templo de Dios. Entonces es algo muy delicado bajo este principio de el templo de Dios que estamos edificando. El fumar lleva al fumador a destruir el templo de Dios. Esas cosas destruyen el templo de Dios. Entonces, recuerde que el cuerpo no es suyo. El cuerpo es del Señor. Fue comprado con sangre. Entonces, si usted está destruyendo el templo de Dios, lo profana. No profane el templo de Dios fumando, tomando, viendo pornografía. Bajo esta visión, este principio de vida nos lleva a ver el templo de Dios, que es para el Espíritu Santo, para que Él more. Veremos que la acción de fumar, tomarse una cerveza, ver pornografía, usar drogas, considerar eso y ver esto a través del principio cristiano bíblico. Entonces vemos acá que enmarcando esto en el amor de Dios, fíjese, trayéndolo esto al amor de Dios. Mateo 22, versículo 39 dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Entendemos que este es otro principio esencial de vida. Y si consideramos la investigación científica que declara que fumar no solo destruye al que fuma, sino a víctimas secundarias a través del efecto que produce el inhalar, el aspirar el humo del cigarro, ese principio bíblico, vemos que nos está demostrando nuevamente que es contra la salud, pues afecta el área respiratoria, produce enfermedades que llevan hasta la muerte prematura. Por lo tanto, fumar y que la gente que está alrededor inhale humo viola el principio del amor de Dios. Ahí está ya violando un principio de vida. Entonces, eso muestra que no podemos estar destruyendo el templo de Dios. No podemos estarle haciendo daño
a nuestro prójimo. Entonces, es lo que podemos decir en una forma así clara, que tanto el hecho de fumar, tomar cerveza, pornografía, drogas, es algo que no edifica el templo de Dios, que no construye, sino que lo destruye, por lo cual el cristiano no debe de hacer esas cosas. No lo debe de hacer. Entonces no hay que tomarse la cerveza esa, no hay que tomarse ese traguito de esa cerveza, porque no edifican el templo de Dios. Que el Señor Jesucristo añada más bendición, mostrándonos de que estas cosas intentan dominarnos, son vicios y que debemos controlarlos y que no debemos dejar que nada nos domine, por lo que debemos de evitar estas cosas. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Hasta la próxima, la recompensa de un profeta.